Bien, buenos días a todos y bienvenidos al Senado de España. Vamos a dar comienzo a esta cuarta edición del Foro de las Autonomías, que, como bien saben todos ustedes, es fruto de la iniciativa del Instituto de Derecho Público de Barcelona, de la Fundación Manuel Jiménez Abad y además del Instituto de Derecho Parlamentario, y en la que con mucho gusto también colabora, como siempre, este Senado de España. Bien, a lo largo de la jornada, y tengo que decirles que siento no poder acompañarles durante mucho tiempo, porque les explicaba antes, tanto al secretario general de la Fundación como del Instituto, que la previsión que había es que el Senado tuviera pleno la semana que viene. Es decir, que este foro se pudiera celebrar con tranquilidad y yo pudiera acompañarles durante más rato, pero fijar el debate del Estado de la Nación en el Congreso para la semana que viene ha hecho que adelantáramos el pleno a esta semana para la no coincidencia de esos dos plenos, lo cual hace que yo me tenga que excusar porque, lógicamente, tengo que estar pendiente de las votaciones, del desarrollo del plenario y demás. Les pido perdón por ello, pero son imponderables que surgen cuando hay cambios de este tipo. Bien, les decía que a lo largo de esta jornada van a tener ustedes ocasión de analizar, de debatir sobre el panorama general de nuestro Estado de las Autonomías, así sobre algunos asuntos y problemas concretos relativos a su funcionamiento. Para esto van a contar con el concurso de destacados expertos del ámbito académico y de responsables de distintas administraciones públicas. Y estoy seguro de que gracias a ellos todos vamos a poder extraer conclusiones del mayor interés y de la mayor utilidad para lo que yo creo que pretendemos todos también, y es el perfeccionamiento y la actualización constante de nuestro modelo de descentralización territorial. Desde el reconocimiento constitucional del principio de autonomía, que fue una de las partes esenciales del Pacto Constitucional de 1978, a lo largo de las casi 4 últimas décadas, hemos ido desarrollando un sistema de organización territorial que hoy se encuentra ya plenamente consolidado y cuyas ventajas, no solamente políticas, sino también sociales o económicas, son más que evidentes. Ahora bien, lo que tampoco podemos perder de vista es que, por muy descentralizado que sea el diseño político de un Estado, no por ello puede pretenderse que deje de ser unitario. Es decir, no puede obviarse que todos sus actores políticos y todos sus niveles de administración comparten un espacio común de soberanía y que a la hora de actuar todos, por consiguiente, están sometidos al principio de igualdad de derechos de los ciudadanos del Estado, así como al deber de solidaridad que es imprescindible para la aplicación real de ese principio. En la práctica, los Estados descentralizados necesitan dotarse de mecanismos de cooperación y de coordinación que ayuden eficazmente al cumplimiento de estas obligaciones de lealtad mutua. Y yo soy de los que creen que, pese a los avances realizados en el transcurso de estas décadas, y estoy pensando, por ejemplo, en el importante papel de las conferencias sectoriales o incluso en la conferencia de presidentes, aún es mucho el camino que nos queda por avanzar en este apartado de la colaboración interterritorial. Gracias al aval de legitimidad democrática y transparencia que es característico del Parlamento, sigo pensando que el Senado, donde estamos hoy, podría y debería ser una pieza fundamental para el equilibrio y la armonía de nuestro Estado autonómico. Y pienso también que si fuéramos capaces de ponernos de acuerdo sobre esto, sería mucho más fácil que luego nos pusiéramos de acuerdo sobre otras muchas cosas. Comprenderán que yo no podía dejar pasar una ocasión como esta para hacer este recordatorio, y yo creo que los que han venido ya otros años me lo han escuchado también en la inauguración de este foro. En cualquier caso, no deberíamos olvidar que la descentralización no es un fin en sí mismo, sino un procedimiento que nos permite dar respuestas más ágiles y útiles a las necesidades impuestas por la realidad. Y esa realidad en la que nos movemos siempre es cambiante, incluso podríamos decir que aceleradamente cambiante en el mundo globalizado del siglo XXI. Y frente a esas demandas impuestas por el mundo real, no sirve de mucho ensimismarse en lo teórico o en lo ideal. Es preciso ocuparse de los problemas auténticos que tenemos ante nosotros para dar con las soluciones adecuadas. Y precisamente de algunos de esos problemas, y no poco importantes,
se va a tratar hoy aquí. Como antes decía, las evidentes ventajas aportadas por la descentralización del poder público alcanzan también el campo de la actividad económica. Con todo, existen límites a esa descentralización, más allá de los cuales las ventajas se tornan en inconvenientes. Uno de esos límites es el definido por la unidad de mercado, que será objeto de la sesión de esta tarde. Y ha sido precisamente en esta legislatura cuando nos hemos dotado de algo tan necesario como es un instrumento legislativo ad hoc, la Ley 20/2013 de 9 de diciembre de garantía de la unidad de mercado. Nos encontramos, por tanto, en el comienzo de un nuevo escenario de colaboración cuyos frutos serán pronto visibles. La lógica que subyace en la defensa de la unidad de mercado es, al fin y al cabo, la misma que animó desde sus orígenes el proceso de construcción europea. Nuestra pertenencia a Europa y, por consiguiente, nuestra sujeción al derecho comunitario nos ofrece indudables oportunidades, pero también nos obliga a tener muy presentes las implicaciones políticas y jurídicas que esto conlleva en todos los niveles de gobierno: Estado, comunidades autónomas y entidades locales. Tal es el asunto que de modo oportuno ha sido elegido para la sesión de trabajo de esta mañana y cuyo arranque yo no quiero demorar más. Por eso, no sin reiterarles mi agradecimiento por su presencia y por las aportaciones, sin duda valiosa, que todos ustedes van a poner hoy sobre la mesa, cedo ya la palabra para que dé comienzo este cuarto Foro de las Autonomías a don José Tudela, secretario general de la Fundación Jiménez Abad. Cuando quiera. Excelentísimo presidente del Senado, autoridades, señoras y señores. Quiero representar el sentir de las tres instituciones al expresar nuestra satisfacción por celebrar de nuevo este cuarto Foro de las Autonomías en la sede del Senado. Permítanme reparar en el significado de la colaboración que lo hace posible. Barcelona, Madrid, Zaragoza, tres instituciones con sede en tres diferentes comunidades autónomas, unen esfuerzo ya desde hace unos años para hacer posible este encuentro. Un reflejo de los muchos canales de intercambio y colaboración que son realidad en la España de las autonomías. Por eso, no puede haber sede más natural para el desarrollo de esta actividad que el Senado. El Senado resume y sintetiza la idea de colaboración que las tres instituciones, Instituto de Derecho Público, Instituto de Derecho Parlamentario y Federalismo y Fundación Manuel Jiménez Abad, quieren hacer presente y ofrecer a la sociedad española. De allí nuestro agradecimiento a esta institución por acogernos. No son los mejores tiempos para el Estado autonómico. Si hubo días en los que todo era panegírico, hoy hay quien gusta de verlo todo negro. Frente a estas visiones de trazo grueso, las tres instituciones que hacemos posible este foro entendemos que el Estado autonómico es una realidad viva en la que inevitablemente conviven aciertos y errores. Una realidad viva sometida a las normales dialécticas del poder y de todo Estado descentralizado. Así, si hubo un día no tan lejano en el que toda descentralización parecía escasa, hoy domina una cultura de la eficiencia que, en más de una ocasión, se traduce en centralización. No hay nada extraño en ello, nada que no haya ocurrido en cualquier Estado descentralizado políticamente. La única exigencia, en cualquier caso, es el respeto de las reglas de juego, el respeto de la Constitución. Respeto que, obviamente, conlleva la posibilidad de la reforma cuando se considere que sus preceptos son insuficientes para resolver disfunciones o se considere la necesidad de la adecuación a una nueva circunstancia social. En este contexto, hoy es más necesario que nunca la reflexión serena sobre todo lo que afecta a la organización territorial del poder. Una pausa que es preciso reivindicar. Han sido años difíciles y muchas veces el tiempo ha sido un bien escaso. Hoy parece que, afortunadamente, las urgencias se han alejado. Con ella, los tiempos de las decisiones inmediatas. Así, vuelve a ser exigible el debate sereno, la reflexión ponderada y el diálogo entre todos los actores concernidos. A todo ello quiere servir este Foro de las Autonomías. Como en ocasiones anteriores, se han elegido temas concretos y de particular interés, consecuencias del incumplimiento del derecho comunitario, el principio de unidad de mercado. Y como en ocasiones anteriores, se ha seguido la metodología de combinar una reflexión académica con el diálogo político.
Si algo caracteriza al foro es esta vocación de diálogo, una vocación que nos gustaría contagiase a los distintos actores de la organización territorial. Es mucho el camino recorrido, mucho e importante. Los logros son innegables y visibles para cualquier espectador objetivo. Pero si la complacencia nunca es un camino adecuado, tampoco lo es el pesimismo radical. Diálogo, reflexión, estudio, pausa. Estoy seguro de que si se sigue avanzando en el camino que representa este Foro de las Autonomías, se tendrá mucho ganado. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Tiene a continuación la palabra don Andreu Ulesti, director del Instituto de Derecho Público. Excelentísimo presidente del Senado, autoridades presentes. El Foro de las Autonomías que hoy estamos celebrando en esta sede supone un encuentro, cuarta edición ya, un encuentro anual entre responsables políticos del Estado, comunidades autónomas, para debatir, junto con profesores, expertos, determinados aspectos que se consideran relevantes del Estado autonómico. Lo interesante, digamos, de esta aproximación es que se abordan determinados temas específicos desde esa, vamos a decir, doble perspectiva o doble enriquecedora perspectiva. Desde un punto de vista más académico, si se quieren, pero simultáneamente teniendo presente la práctica del ejercicio del día a día. A partir de ese conocimiento y de la práctica surgen una reflexión pausada, surgen propuestas de acción en ámbitos que pueden ser relevantes a la hora de poder construir o seguir construyendo el Estado de las Autonomías. El foro se articula, ya se ha comentado, en base a unas sesiones monográficas en las que se expone un tema por parte de un ponente especialista en la cuestión y a partir de esa exposición se lleva a cabo una mesa redonda entre responsables políticos que apuntan su perspectiva, su experiencia y dan elementos de reflexión. El foro, y quiero resaltarlo, también se realiza, aunque muchos de vosotros evidentemente ya lo conocéis, se realiza en base al informe de las comunidades autónomas, que elabora cada año el Instituto de Derecho Público de Barcelona, junto con la colaboración de la Fundación Jiménez Abad y el Instituto de Derecho Parlamentario, con la participación decisiva del Senado y de una buena parte de las comunidades autónomas. Me gustaría precisar que el informe de las comunidades autónomas tiene una cierta longevidad, es decir, el informe de las comunidades autónomas no es reciente, es un informe, digamos, se remonta al año 1989, con lo cual ya hay un histórico, hay una trayectoria histórica, digamos, sobre su planteamiento. Y desde ese año, pues ha ido analizando el sistema jurídico, la actividad institucional de las 17 comunidades autónomas, examinando no solo las normas, sino también el derecho que les afecta, tanto el que proviene del Estado como, evidentemente, en el contexto actual, el que tiene su origen en la Unión Europea. Finalizar esta presentación mía solo con un detalle. Podéis tener acceso a la documentación, a la normativa, a las ponencias que se van a debatir hoy aquí, pero no solo las de hoy aquí, sino en años anteriores, las de los 4 foros anteriores, en la página web del Foro de las Autonomías, www.foroautonomías.es. Ahí, en la página web, digamos, tendréis acceso incluso a las participaciones que hubieron en los años anteriores. Está a vuestra disposición. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Por terminada la presentación, yo les reitero el deseo de que se encuentren cómodos hoy a lo largo de toda la jornada aquí en el Senado y el mejor éxito en el trabajo que vayan a realizar. Muchas gracias.
Bien, vamos a empezar a trabajar. Esta sesión de 1 hora aproximadamente, un poco menos, consiste en la exposición por parte del profesor García Roca de lo que en el futuro informe escrito, digamos, o colgado en Internet, es igual el informe de las autonomías de este año, será la valoración general del año y del sistema autonómico como tal. Por tanto, tiene 20 minutos para intervenir, ha de sintetizar forzosamente. Intentamos subrayar los datos claves para la reflexión. Tras los 20 minutos abrimos el coloquio y intentaremos resolver en cuanto podamos las dudas que se susciten. Sin más preámbulos, profesor García Roca tiene la palabra. Muchas gracias. Bien, como se ha dicho, tengo que hacer o esbozar la valoración general que hemos redactado Eliseo Aja, José Antonio Montilla y yo, a la vista de todas las crónicas por comunidades autónomas, de las ponencias. Bueno, es simplemente un aperitivo. Del resto, es un trabajo que no es sencillo ni grato. Habrá tiempo después, cuando estén todos los textos escritos, de perfeccionarlo antes de editarlo. Algunas ideas generales que marcan la ponencia. La dinámica del año 2004 sigue impactada como hilo conductor por la gran recesión económica que tenemos desde el 2008. Esto influye en todo. Un dato positivo es que se ha recuperado la normalidad de la actividad legislativa. Durante 2013 advertimos que había un exceso de decretos leyes a nivel estatal y autonómica. Parece que se ha recuperado cierta normalidad. Hay algún decreto ley omnibus, como el del 8-2014, pero detectamos una docena de leyes importantes en el Estado sobre muchas materias: seguridad, tráfico, telecomunicaciones, pesca, etcétera. Una decena de leyes importantes. Lo mismo a nivel autonómico, donde vuelve a haber un equilibrio entre un número razonable de leyes en todas las comunidades y un descenso de los decretos leyes. Quizás la excepción son algunos gobiernos de coalición, por ejemplo Andalucía, donde hay 6 leyes frente a 17 decretos leyes. Es decir, un primer impacto de la legislación de urgencia como consecuencia de la crisis económica. Tampoco puede negarse que todas las encuestas y todos los sondeos detectan, sino una cierta desafección en la representación política, una crisis de desconfianza en la política derivado por los casos de corrupción. Recogemos un número muy importante de casos de corrupción en todas las comunidades autónomas, también por los posibles cambios que pueda haber en el bipartidismo y en el sistema de partidos que muestran las elecciones al Parlamento Europeo. Es muy difícil de prever todavía el impacto que eso pueda tener en las asambleas territoriales de las comunidades autónomas. Digamos que urge esperar, vamos a ver. Las instituciones de las comunidades autónomas han experimentado apenas han experimentado reformas estatutarias este año. Se ha consolidado la de Castilla-La Mancha, que disminuyó el número de diputados y la retribución en dedicación exclusiva en el reglamento de la Asamblea. Las dos cosas han sido consideradas constitucionales en 2 sentencias del Tribunal Constitucional. Digamos que esto es un modelo más limitado, constreñido de parlamentarismo, pero también hay que subrayar que este modelo de Castilla-La Mancha parece que no se ha extendido a otras comunidades autónomas. Hubo una aproximación frustrada en La Rioja, de manera que este modelo castellano-manchego no ha llegado a erigirse en una tendencia general. En el lado positivo ha habido muchas leyes que promueven la transparencia y la participación popular, arrancando de la ley estatal. Hay bastantes comunidades autónomas que han aprobado leyes de transparencia o han facilitado la iniciativa legislativa popular. Siguiendo con las ideas generales, pues el problema central y que a todos más nos preocupa es el proceso soberanista o secesionista en Cataluña. Se ha perdido un equilibrio entre un razonable entendimiento del principio democrático, por un lado, y del principio de legalidad y de constitucionalidad, por otro, y antes o después habrá que alcanzar acuerdos o la situación continuará deteriorándose. Este año también ha habido un debate político entre distintas fuerzas y un debate académico, una docena de publicaciones auspiciando la reforma de la Constitución en materia territorial, sobre todo en el Senado y en el título 8,
si bien pues, el Gobierno ha descartado la reforma constitucional esta legislatura. Y esto son las ideas centrales de la valoración y podría quedarme aquí, pero como me quedan 15 minutos, intentaré profundizar en alguna de ellas sin perjuicio de lo que digamos en el coloquio. Respecto de la crisis económica y de la financiación de las comunidades autónomas, la situación financiera en España ha mejorado algo en el 2014 por la recuperación de la economía, el apoyo de las instituciones europeas y el esfuerzo de consolidación presupuestaria, pero seguimos teniendo problemas para cumplir los objetivos de déficit. Hemos llegado al 5,5 del PIB en el 2014, llegaremos al 1,1 en el 2017. Hay obstáculos evidentes, mientras no suban los ingresos fiscales, pues mantener los objetivos individuales de déficit es muy duro. El mecanismo de control sobre los órganos de las comunidades autónomas que diseña la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera, la intervención estatal o la coacción estatal prevista en el 155 de la Constitución, el control sobre los órganos, pues no parece que se esté utilizando. Se están utilizando mecanismos más flexibles de negociación, como parece razonable para corregir una desviación presupuestaria de unas décimas. Quizás es excesivo pensar en aplicar medidas que puedan llevar a la suspensión o disolución de un órgano. Esto ya se adelantó en algunas de las monografías que se ocuparon de la Ley de Estabilidad. Hemos puesto un control muy duro. Quizás haga falta un Consejo de Estabilidad o soluciones extrajudiciales, mecanismos más sencillos, más dialogantes. El Tribunal Constitucional ha entendido constitucional la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera a raíz de un recurso de Canarias. Ha entendido que no desborda el contenido de la reserva de ley orgánica porque reenvíe al ordenamiento de la Unión Europea para calcular y computar el déficit estructural, que no hay arbitrariedad del legislador, que no hay desviación de competencias. Hay un voto particular, la sentencia es 7-5, en que se razona lo contrario, en que se discute, pero en todo caso el tribunal ha entendido que la reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad pues, cumple una función y no es inconstitucional. Bien, pese a todos estos esfuerzos para reducir el déficit público y los sacrificios que han supuesto para los ciudadanos, pues el incremento de la deuda pública ha sido constante. Hemos llegado al 96,5 del PIB en 2014, no hemos tocado fondo, parece que se prevé que llegará en el 2017 al 104% del PIB. Esto es evidentemente muy serio. El reparto del endeudamiento entre los entes territoriales en 2014, según el Banco de España, es el siguiente. La deuda de la Administración central representa un porcentaje de alrededor del 74% del PIB, la de las comunidades autónomas un 22% y la de las entidades locales en torno al 4%. Bueno, podemos pensar que el porcentaje estatal es muy elevado, pero hay que tener en cuenta que parte de lo que hace el Estado es ayudar a las comunidades autónomas en su financiación mediante distintos fondos. Así, pues hemos analizado en la correspondiente crónica el Fondo de Pago a Proveedores, que se ha transformado en un ente distinto en una Ley 13/2014 y se han continuado creando distintos fondos. Es realmente complejo. El Fondo de Liquidez Autonómica, el Fondo de Facilidad Financiera y otro Fondo de Liquidez Autonómica en materia social para que las comunidades autónomas puedan ayudar a las obligaciones de pago de las comunidades autónomas derivadas de los convenios suscritos con los entes locales en servicios sociales. Bueno, 4 o 5 fondos es un sistema que en la correspondiente crónica se discute porque genera una cierta dependencia con el Estado, es hasta cierto punto coyuntural, es una de las cosas que podemos discutir. En todo caso, pues esto no impide el que esté pendiente la reforma de la financiación. La reforma de la financiación se ha detenido conforme a la reforma de la LOFCA en el 2009. Cada 5 años tocaba abrir el debate de la financiación, no se ha hecho porque al parecer, pues, conforme al Gobierno, no hay recursos suficientes, también porque entramos, como ustedes saben, en un año electoral y los años electorales abren un paréntesis en casi cualquier cosa. Puestos a ser optimistas, pues hay un crecimiento del empleo que puede contribuir a alcanzar, a mejorar las cosas con todos los paréntesis o matices que ustedes quieran hacer sobre cómo ha sido este crecimiento del empleo, si es precario o no, si hay una
una alta cifra de empleo y economía sumergida. Respecto de los derechos sociales, pues continúan los problemas de vigencia que detectamos en el 2013 sobre los derechos sociales, cuestiones como vivienda, sanidad, educación, dependencia, donde las comunidades autónomas tienen competencias muy importantes. Ha continuado esto, tenemos todavía una seria tasa de paro, en el 2014 un 26,7%. Respecto del derecho a la vivienda, pues ha continuado desahucios. El Consejo General habla de una media de 50.000 desahucios anuales. Ha habido algunas asociaciones ciudadanas en las distintas comunidades autónomas que aquí citamos que han intentado paliar los problemas. En general, la respuesta legal ha sido una moratoria de las situaciones familiares más necesitadas, pero no programas públicos de promoción de vivienda social o de alquiler. Sin embargo, recogemos un listado de distintas intervenciones de las comunidades autónomas que han sido sensibles en este tema. Pues Canarias ha aprobado una ley ambiciosa sobre expropiación temporal de viviendas para uso social. Navarra ha incluido el tratamiento de esto en la ley del Consejo de Diálogo Social. Andalucía y Navarra aprobaron leyes sobre la expropiación de vivienda, pero que fueron impugnadas y suspendidas por el Tribunal Constitucional. Cataluña, un anteproyecto para gravar con un impuesto a las viviendas desocupadas. También se ha hecho en Cataluña una ley sobre pobreza energética que permite el aplazamiento del recibo de la luz. Bueno, no puede decirse que las comunidades autónomas no hayan sido sensibles intentando intervenir para paliar esta situación pues muy grave, ¿no? El derecho a la vivienda. En materia del derecho a la educación, pues ha comenzado en 2014 el desarrollo de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, la llamada Ley Wert, con dos decretos, 126 y 127 de 2014, sobre currículum básico de la educación primaria y sobre la formación profesional básica. Y hay algunos reglamentos autonómicos y acuerdos sobre interpretación de la ley. En las distintas crónicas pues se explican los problemas que ha habido respecto de las lenguas oficiales, el bilingüismo, el trilingüismo y las intervenciones judiciales, las controversias con algunas comunidades autónomas sobre los controles educativos, en especial con el País Vasco, etcétera. Respecto de la ley de dependencia, quizás es donde la situación es más complicada, casi insostenible. En el 2013 las aportaciones al sistema procedieron en un 60% de las comunidades autónomas, en un 20% de los propios beneficiarios y solo un 20% del Estado. Recordemos, como sabemos, que esto es, sin embargo, un sistema nacional, de manera que la intervención del Estado debería llegar al 50%. No se trata de reprochar nada, porque las deficiencias financieras son las que son, hay que hacer lo que se puede, pero sí convendría que hubiere un acuerdo para un nivel mínimo de protección de la dependencia en todo el Estado, garantizar la igualdad entre todos los españoles. Otra de las cosas que se explica en la valoración es que la crisis económica ha incrementado la desigualdad entre comunidades autónomas. El impacto económico no ha sido igual entre todas las comunidades autónomas. Igualdad entre comunidades autónomas no es lo mismo que igualdad entre españoles, pero aquí se produce una cierta desigualdad en el alcance a esta prestación y algo convendría hacer. He hablado antes de corrupción y de calidad de la democracia. Todos los estudios hablan de una pérdida de confianza de los ciudadanos en, es difícil decirlo, si en la política o en los grandes partidos, en fin, hay un cierto malestar que puede tener que ver con causas complejas. El protagonismo excesivo de los partidos en nuestro modelo de democracia, en el diseño hecho en la transición, las dificultades para la participación, la baja transparencia de las instituciones y, sobre todo, la corrupción. Hemos resumido los casos de corrupción que hay en las crónicas de todas las comunidades autónomas, en Valencia, en Baleares, recordemos el caso del señor Urdangarín, por no citar el caso del señor Pujol. Algunos estudios hablan de 150 casos que afectarían alrededor de 2.000 personas. Esto no son todos los cargos públicos, ni mucho menos, conviene mantener el equilibrio. También es verdad que los órganos judiciales están afrontando la persecución de estos delitos, pero esto es un problema serio que se detecta en todas las crónicas porque afecta transversalmente a muchas situaciones. En el lado positivo, un avance es la Ley de 2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno,
que en diciembre de 2014 ha entrado en vigor en la parte referida a la Administración General del Estado y a los órganos constitucionales. El Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, ha sido un adelantado en este tema. Se ha creado un portal de transparencia y un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Puede haber algunas deficiencias, hay algunas críticas pero en la composición, pero que no parece que no puedan ser corregidas. Las comunidades autónomas están siguiendo esta senda, esto es importante. Algunas comunidades han aprobado leyes de transparencia y buen gobierno, concretamente en Andalucía, La Rioja, Murcia, Canarias, Cataluña. Existen proyectos de ley en otras. Hay webs que ofrecen información sobre los índices de transparencia de las comunidades autónomas. Por ejemplo, el País Vasco ha sido especialmente activo. Recuerdo una jornada del Parlamento Vasco sobre esto, y esto habría que colocarlo en el lado bueno de las cosas. En las medidas que intentan mejorar la calidad de la democracia hay una batería de medidas en las comunidades autónomas que podemos empezar a pensar cómo valorar. En Murcia se produjo una limitación del mandato presidencial después de un gobierno interrumpido de muchos años. También, creo, en Extremadura. Uno se le ocurre pensar que la limitación de los mandatos, la no reelección, es una técnica típicamente presidencial y no parlamentaria, pero si uno le da una segunda vuelta, pues puede tener pleno sentido, creo, que se limiten las reelecciones constantes en un contexto en que se busque la participación. Algunas comunidades autónomas han facilitado la iniciativa legislativa popular como medida de participación ciudadana en el contexto en el que estamos. Esto puede ser bueno. Aragón, Galicia, para facilitar la participación y la presentación de estas iniciativas. En Andalucía se ha promocionado la participación de las asociaciones de ciudadanos en el procedimiento legislativo, lo cual también es una técnica de democracia participativa. Asturias ha ido quizás más allá, porque aprobó, como saben, una propuesta de reforma constitucional para enviar a las Cortes que plantea la ampliación de la iniciativa popular. Y en Andalucía se aprobó en 2011 una ley electoral que hacía incompatible los cargos de alcalde y diputado autonómico. Fue polémica porque afectaba a personas importantes de un mismo partido y algunas personalidades políticas. El Tribunal Constitucional en el 2014, en una sentencia, la 155 de 2014, ha entendido que esta política de incompatibilidades es constitucional y que pues, un sistema de retribuciones fijas debe conllevar un sistema de incompatibilidades exhaustivas. Creo, si nos distanciamos, que puede ser... Llevo 15 minutos. 20. Entonces lo he medido. Yo creo que empezó a las 11. Déjame 3 minutos. 12. Quería que llevaba 15. Bien, entonces estoy simplemente haciendo un elenco, de una serie de medidas que han adoptado las comunidades autónomas intentando adoptar instrumentos que faciliten la participación y la calidad. Las elecciones al Parlamento Europeo han supuesto cambios en el sistema de partido que no hace falta que reseñe. Los grandes partidos perdieron 30 puntos y bajó del 50% su porcentaje por primera vez en nuestra democracia. No voy a reseñar los datos porque son conocidos. El proceso soberanista y secesionista en Cataluña pues, se enmarca en la crisis económica. Desde luego, no olvidemos que Cataluña tiene un 34% de la deuda pública, es la más elevada, pero tiene causas mucho más profundas y difíciles de identificar. Respecto del derecho a decidir, ha habido un enfrentamiento ideológico muy fuerte entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Generalidad. La sentencia del Tribunal Constitucional 42-2014 es importante que la recordemos, porque el Tribunal dice que la declaración de Cataluña como sujeto de soberanía es inconstitucional, esto era evidente, pero recuerda que cabe un entendimiento del derecho a decidir que es constitucional, que consiste en poder presentar una iniciativa para la reforma constitucional. El Tribunal parece abrir una puerta entre los que creían que la posibilidad de votar violaría una cláusula de eternidad o intangibilidad sobre la unidad del Estado y los que querían que se podía utilizar el 92 de la Constitución para cualquier cosa. Después, pese a esto, Cataluña aprobó una ley de consultas populares. El Consell de Garantías Estatutarias avaló la constitucionalidad de esta ley, pero con varios votos particulares que dicen que es un referéndum encubierto, incluso advierten que se podía violar el principio de legalidad catalán, no solo español. El Tribunal Constitucional lo suspendió, la Generalidad convocó
una participación ciudadana aplicando el principio de transustanciación de las formas, de referendo a consulta a participación ciudadana. Esto es una opinión mía, no está escrita aquí. Finalmente, hay algunas cuestiones horizontales y con esto acabaré. La Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, una importante ley que, como saben, lleva competencias del nivel local al provincial y al nivel de las comunidades autónomas, está siendo muy discutida en su aplicación. Aquí hay un ejemplo evidente de lo que puede hacer un Senado territorial y es pactar estas cosas. En casi todas las comunidades autónomas con distintas técnicas se ha demorado o se ha inaplicado. En Castilla y León se suspendió la aplicación de la ley cuando impone cargas financieras. En La Rioja se estableció la continuidad en el ejercicio de las competencias de las entidades locales. Lo más importante es Andalucía, donde por decreto ley se dijo que las competencias propias de los municipios es la que dicen el estatuto, no la ley de racionalidad. En sentido contrario, parece que en Extremadura sí se está aplicando. Hay una valoración sobre el Tribunal Constitucional que no tengo tiempo de detallar. El Tribunal ha dictado sentencias competenciales en 70 casos y en el informe se valora la posibilidad de la reforma constitucional. Este año ha habido un debate político en todos los partidos, menos el Partido Popular, llevan eso en su programa. El Gobierno finalmente desistió de este debate, pero ha habido una docena de monografías de muy distintos autores, Muñoz Machado, Eliseo Aja, Camaño, Roberto Blanco, Solozábal. Ayer apareció el de Rubio y Fran Camaño, incluso las pautas para una reforma constitucional que hemos hecho algunos de los que aquí estamos, sugiriendo algunas pautas entre profesores de muy distintas ideas, o que ahí no hemos tenido otra ideología, como ha dicho Santiago Muñoz Machado, que la ideología constitucional. Concluyo, antes de que se aburran a la velocidad a la que hablo. Veremos cómo se cierra este debate sobre la reforma territorial, ya no en el 2015, que hay elecciones, sino en el 2016. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Saben ustedes que el informe se realiza sobre la base de la colaboración de una treintena de profesores, uno por cada comunidad autónoma, más los especialistas en los diferentes sectores y ámbitos, etcétera. Es evidente que el agradecimiento a todos ellos, incluso la invitación a tomar la palabra para desgranar algunos de los argumentos. En todo caso, abrimos ahora el coloquio. Les recomiendo intervenciones máximo de 2 minutos, por favor. Intervenciones, preguntas, sugerencias, lo que ustedes quieran, y solo al final le daré la palabra al profesor García Roca o profesor Montilla para resumir, si pueden, las diversas intervenciones que pueden comenzar cuando quieran. Profesor Pallarés, experto electoral. No voy a... buenos días, gracias. No voy a hablar de elecciones. Cuestiones de forma más que de fondo que me parece que pueden mejorar. Se habla de crisis de legitimidad democrática. No existe una crisis de legitimidad de la democracia. Yo obviaría esta expresión y se trata más bien, en todo caso, de una erosión de legitimidad de las instituciones o del sistema, ¿no? Pero no crisis de legitimidad democrática, que me parece que es una expresión muy fuerte y no adecuada. Segundo, obviaría también la utilización de adjetivos muy ampulosos, ¿no? Que a veces que creo que le quitan... no seriedad, pero vaya, ¿no? La estruendosa aparición de Podemos, diagnóstico antipartidista, algunas expresiones más que en todo caso, el escándalo Jordi Pujol cuando... ¿Perdón? El texto de la valoración general por escrito o Internet lo tienen solo los colaboradores, por lo tanto, no el conjunto de los asistentes. Entonces, no saben de qué estás hablando. Es que si no te refieras a las formas, deja estar las formas, no. Ya las corregiremos. Expresa cuestiones más de fondo. No, yo me refería a las formas, que es lo oportuno. Tengo de decirlo. Posterior, donde no se emplean esos adjetivos. Vale. Bueno, pues... entonces, un poco por explicar, hay que hacer la valoración cuando concurren las crónicas, entonces la primera versión es muy a la carrera y hay una versión donde no están esos adjetivos. Lo cual no impide discutir las cuestiones de fondo. Por ejemplo, el cambio de la estructura de los partidos que probablemente se pueda producir en las próximas elecciones. Entre otras cosas, es evidente que va a fragmentar aún más los parlamentos autonómicos
y, por tanto, va a producir probablemente cambios institucionales. Este es uno de los temas de fondo, ¿no? Me refiero a este tipo de cuestiones. Bien, no, tenía una tercera. Cuando se refiere a los problemas del Estado autonómico y se refiere fundamentalmente al caso catalán, yo creo que deberíamos hacer debería haber al menos una referencia a que, paralelamente, en otras comunidades, en varias, se ha producido un desplazamiento de la opinión pública en favor de la recentralización, en el cual en 6 o 7 comunidades son mayoría las opiniones, son más del 50% las opiniones favorables a la recentralización frente al mantenimiento del statu quo y no digamos ya a un incremento de las autonomías. Y esto crea una tensión muy fuerte entre unas comunidades que quieren menos, otras comunidades que quieren más, además de crear unos incentivos electorales para para captar estos votos que pueden ser de difícil gestión para el Estado autonómico. Nada más. Muchas gracias. Ya que lo apuntabas, Eliseo, me permito insistir sobre el tema de la incidencia del cambio en el mapa de partidos, en el panorama político de los partidos emergentes, pero vista desde el punto de vista de los partidos de mayor implantación autonómica o de implantación autonómica, partidos de corte nacionalista. Yo no sé si el único efecto que se puede derivar de este cambio en el paisaje partidista ha de ser solo la fragmentación de parlamentos autonómicos. Yo creo que la propia supervivencia de algunos partidos de corte autonómico puede quedar en entredicho. Entonces, el espejo con el que se mira esto ahora es necesariamente el único con el que se cuenta, que es el del resultado electoral de las elecciones europeas, pero claro, eso está sesgado, ese espejo está cortado por una medida muy particular, que es la de la circunscripción electoral nacional que le sirve de base, ¿no?, para su composición. Entonces, no sé hasta qué punto podemos aventurar desde aquí el resultado que pueda tener, insisto, los cambios en el paisaje de partidos sobre los autonómicos, pero me parece que puede ser alguno más que el que apuntabas, Eliseo. Y ya que estoy en uso de la palabra, lo agoto. Un fenómeno que está apuntado en la valoración general, pero que no sé hasta qué punto podemos aquí debatir más, puede ser interesante, es el de la rebelión, porque yo creo que se puede utilizar esta palabra, aunque es ampulosa en la dicción de Pallarés, rebelión total de las comunidades autónomas en masa y orquestadas, de manera orquestada, y además sin distinción de color político entre ellas, ante la operación de recentralización de la ley de racionalización del sector local. Yo creo que esto es demostrativo, independientemente de la materia, que me parece que es importante, aunque no es propiamente autonómica, es local, incidentalmente es autonómica, independientemente de la variedad de formas con la que se ha abordado, ley, decreto ley, en el caso de mi comunidad autónoma, una circular interpretativa de una dirección general, lo cual es bastante chocante. Independientemente de todas estas circunstancias, con lo que yo me quedo de este asunto es que no hay conflicto realmente. No hay conflicto. El Estado ha promulgado una ley, era una ley ambiciosa en sus objetivos, en sus formas era una ley bastante pugnaz, estaba apoyada en un dictamen del Consejo de Estado contundente en sus contenidos. Ha habido esta rebelión que queda bastante bien reflejada, o perfectamente reflejada en el artículo de Tomás y de Alfredo, y no ha pasado nada. No ha habido impugnaciones del Estado ante las leyes autonómicas, no ha habido un cuestionamiento por vía de los mecanismos constitucionales. Por lo tanto, no hay conflicto. El Estado ha dado por buena esta rebelión. ¿Pensáis que es así? ¿Pensáis que de ser así esto es bueno o malo? Muchas gracias.
para que vamos discutiendo estos primeros temas y luego pasamos a los que quieran. Bueno, evidentemente nos disculpamos por la versión interna que no está abierta más que a los miembros esto hay que hacerlo muy rápidamente porque son 17 informes por crónicas, 2 ponencias y 5 o 6 estudios y hay que conseguir pergeñar con eso en muy poco tiempo 15 folios. Ya les decía que no disparen sobre el pianista, pero los pianistas hemos hecho lo que hemos podido y hay una versión posterior en la que mantendremos el tono mensurado y distante que caracteriza el informe. Asimetría en el Estado autonómico. Esto es claro. Advertimos una asimetría a nivel institucional, porque mientras algunas comunidades autónomas como Cataluña y el País Vasco siguen queriendo pues, un nivel pleno en competencias e instituciones de autogobierno, el modelo que arrancó hace 1 o 2 años en Castilla-La Mancha y que se ha discutido en La Rioja y en Murcia, pues parece pretender parlamentos con menos parlamentarios, con retribución a tiempo parcial y sin dedicación exclusiva, en las que se restrinjan muchos órganos autonómicos. Si no recuerdo mal, en Castilla-La Mancha se ha suprimido el Defensor del Pueblo y algún otro, pero no la Sindicatura de Cuentas, pero no el Consejo Estatutario, ¿no? Esto es una asimetría institucional, más que competencial. Nuestra impresión es que se ha parado. Si no detectamos mal y que nos informen de lo que ha ocurrido en Murcia y en Rioja, este otro sistema de parlamentarismo constreñido no ha avanzado. Tenemos esa impresión respecto del informe del año pasado. O sea que la asimetría institucional no es tan grande. La competencial, yo tampoco veo este año en esto nuevos datos. Respecto de lo que ha dicho Bermejo, los resultados electorales en el Parlamento Europeo con una circunscripción nacional única y donde la proporcionalidad es muy grande, tiene toda la razón, no se pueden trasladar ni a las elecciones generales donde el 70% de las provincias eligen menos de 6 diputados y no hay proporcionalidad, ni se pueden trasladar a las elecciones al Parlamento Autonómico. No hacemos pronósticos, más bien decimos que no es fácil saber si va a haber más gobiernos de coalición o no gobiernos de coalición en los parlamentos autonómicos. Tenemos que esperar un poco, de manera que procuraremos no hacer pronósticos, pero es evidente que hay unas encuestas en todos los medios y hay una situación en la que conviene ir reflexionando sobre esto, pero no es fácil todavía saber lo que va a pasar. Creo que he dicho, urge esperar, ¿no? Con la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, que fue una ley polémica. Recordaré además, y es una de las cosas que se dicen, que no nos hemos puesto de acuerdo sobre qué queremos hacer con provincias y diputaciones provinciales, porque antes de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local hubo un proyecto de ley de gobierno local durante la legislatura socialista que estuvo a punto de aprobarse y estaba pactado, que tenía un modelo provincial distinto en 180 grados. Este es, a mi juicio, el problema de fondo, que nos hemos encontrado un equilibrio sobre cómo queremos interpretar el Estado de 3 términos: municipios, supramunicipalidad en provincias y comunidades autónomas, y vamos cambiando de modelo. Bueno, la ley ha sido impugnada por un conflicto local. Yo diría que es el conflicto local perfecto, porque este año ha habido 3 o 4 conflictos locales. Cuando se diseñó el proyecto de ley del conflicto local, y yo seguí eso muy de cerca, pensamos que llegarían 6 o 7 conflictos, no mucho más. Ha llegado uno perfecto, con miles de municipios. No recuerdo los municipios que han impugnado la ley, pero son miles. Y las técnicas que nos han explicado en las distintas crónicas, que no se han hecho en las comunidades autónomas, pues demuestran que si se aprueba una ley es válida, pero si no se pacta en el Senado o en conferencia sectorial, hay muchos problemas de eficacia, de eficiencia. Esto es lo que me parece más interesante. Y esto es lo que muestra que hace falta un Senado de representación territorial. Cuando alguien dice que no se representan hectáreas, pues está haciendo una broma fácil. Hay que hacer políticas. Decía, en Castilla y León se suspendió la aplicación cuando haya cargas financieras. En La Rioja, la continuidad del ejercicio de las competencias locales, sean propias o no. En Aragón, una circular de la Dirección General de Administración Local demuestra la asunción de las competencias en sanidad, educación y servicios sociales. Y la colisión normativa más relevante es el Decreto Ley de Andalucía, en el que, digamos, que la comunidad se planta y dice que las competencias que tienen los entes locales son las que dice el Estatuto. Con lo cual volvemos al tema
de la relación entre la ley de régimen local y me advierte que no se han impugnado, pero estamos pendientes de un conflicto en el que el tribunal puede anular la ley. Es decir, si es correcto o no que el Gobierno no haya impugnado estas intervenciones autonómicas, no lo sé, no tengo información. Pero en todo caso me parece que el tema dista de estar cerrado. Yo creo que es un conflicto grave, porque hemos cambiado totalmente de modelo y porque está pendiente del tribunal. Miriam, una palabra. Sí, buenos días. Como representante del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, quería precisar el dato de que el Decreto Ley 714 sí se ha promovido la negociación previa al recurso de inconstitucionalidad mediante la convocatoria de la Comisión Bilateral y que precisamente estamos inmersos en el grupo de trabajo que se ha formado para la negociación procedente, ¿vale? Y en cuanto a la Ley 2713, no solamente está el conflicto de autonomía local, sino que la Junta de Andalucía también lo ha impugnado, ¿vale? Profesor Font, primero, después Díaz Reborio. Un momento. Sí. Bueno, aparte de felicitar a los tres autores de la valoración general y especialmente a Javier García Roca por la exposición, y dos matices, porque en realidad no son discrepancias, pero tal vez sugerencias o ideas que tienen que ver en alguna medida con lo que se ha dicho, un poco los dos en la misma línea de la heterogeneidad, digamos, del modelo de comunidades autónomas en la parte institucional, y que como afecta pues también de manera directa a Castilla-La Mancha, bueno, en realidad sin querer hacer una referencia al texto, porque no todos lo tienen, pero en lo que yo había leído sí estoy bastante más de acuerdo, porque se apunta de una manera más clara esa heterogeneidad. Sin embargo, hoy a Javier me ha parecido entenderte como que eso se frena bastante. Quiero decir, aunque estas reformas de Castilla-La Mancha se extiendan más o menos, creo que la heterogeneidad parte, y el propio texto así lo dice, de que las reformas estatutarias a partir de 2006 se han quedado en menos de la mitad de los estatutos, de que hay otra serie de reformas ahora en marcha que, en fin, los responsables de estas comunidades autónomas a lo mejor pueden concretar. Quiero decir que a mí me parece bastante acentuada esa heterogeneidad en relación con lo que habíamos tenido con los acuerdos autonómicos primero en los 80 y luego en los 90, es decir, en lo que llamamos desde el inicio de las reformas a partir de 2006. Creo que la heterogeneidad se acentúa porque además es cierto que se dan en algunas comunidades medidas, por lo menos en lo institucional, pues claramente restrictivas, ¿no? Y al hilo de la misma idea, lo que sí que no termino de ver adecuado es la utilización del término o de la denominación parlamentarismo constreñido para el tipo de reforma que se hace en Castilla-La Mancha. Es verdad, porque es obvio que hay una reducción, es decir, que ya no hay una dedicación exclusiva con un salario mensual para todos los diputados, y que hay una reducción del número de diputados, que por cierto creo que también Baleares ha dado pasos en esa misma línea, pero a mí me parece que la esencia del parlamentarismo lo que tiene que ver es con exigencia de responsabilidad, con disolución anticipada, que ya existe desde los 90 en casi todos los estatutos, con moción de censura, en la medida en que el Parlamento pueda seguir ejerciendo sus funciones. A mí sí me parece mucho más relevante el cambio de tendencia electoral, como pone de relieve el hecho de que con menos diputados en el Parlamento puede haber más fuerzas políticas, y sin embargo, con muchos más diputados, en el caso de Castilla-La Mancha, pues llevamos ya como 4 o 5 legislaturas con solo 2 fuerzas políticas. Lo que quiero decir que yo no creo que necesariamente tampoco sé si es una diferencia de concepto o de terminología, porque en realidad estoy de acuerdo con todo, desde luego con el documento, pues con todo lo que ahí se dice. Pero bueno, quizás no me parece del todo adecuado esa terminología de parlamentarismo constreñido para definir lo que está sucediendo en Castilla-La Mancha y tal vez en otras más que puedan venir detrás. Y desde luego la heterogeneidad, pues me parece que, por suerte o por desgracia, va a ser una característica con la que hay que contar
en el nuevo modelo, sea con reforma constitucional, que yo creo que sí, o sea, parece ya muy difícil, me parece, pero bueno, esto ya es una apreciación muy personal, me parece muy difícil reconducir este proceso a unos niveles elevados de homogeneidad, aunque pueda ser deseable que haya unos mínimos niveles de homogeneidad, ¿no? Porque también cada comunidad pues ya se expresa, eso también lo dice el documento, ¿no? Es perfectamente democrático en la medida en que cada comunidad exprese cuál es su tendencia, ¿no? Nada más que eso. De las características de la situación actual. Tú lo dices muy bien con heterogeneidad, también quizás se podría decir con cierta desorientación, si miramos los extremos, Cataluña y Castilla-La Mancha. Claro, es difícil pensar que modelos tan diferentes subsisten bajo el mismo techo constitucional. De ahí la recomendación que hacemos de reflexionar sobre la propia reforma de la Constitución para ver cuál es el ajuste más adecuado de cada una de las orientaciones, porque pueden ser perfectamente legítimas ambas, pero habrá que ajustar los mecanismos. El rechazo de la ley de régimen local no es casual y se produce sobre todo en algunas comunidades autónomas y no en otras, en cambio. Es un poco la invitación a la reflexión, al reforzamiento del modelo común que se hace al final de la valoración, ¿no? Una cosa, claro, la expresión parlamentarismo constreñido no es un término ni un concepto, es el adjetivo, ese constreñido, constricted, es lo que, como llama el parlamentarismo Ackerman, en el trabajo presidencial parlamentario. Es una expresión conocida. Pero, ¿cómo lo llamamos? Claro, más que cómo lo llamemos, es verdad que el parlamentarismo que hay en Cataluña no es el mismo parlamentarismo que en Castilla-La Mancha. Si vamos a tener muchos menos diputados con una retribución que no facilita la dedicación exclusiva más que para los que son órganos de la Cámara, viajando, es decir, normalmente trabajando, volverán a ser maestros, Lo que a mí me preocupa, y he escrito en un comentario a la sentencia de las retribuciones, es ¿y esto restringirá la función de control? ¿Estamos seguros de que se puede seguir haciendo preguntas, interpelaciones, comisiones de investigación con la misma intensidad, mucho menos parlamentarios, cobrando mucho menos dinero y bajando por las provincias de una comunidad autónoma? ¿Se puede mantener la calidad del parlamentarismo y del control? Bueno, pues vamos a esperar. Vamos a esperar. Y pensaremos el término, de manera que si alguien por correo nos manda cualquier otro, pero no sabemos cómo definirlo. Yo creo que es pronto todavía para ver si estas modificaciones van a bajar. Pero coincido con lo que habéis dicho los dos, que puede ser que esta heterogeneidad, esta asimetría no plantee problemas. Es democrático. Vamos a ver si crean problemas. Por ahora no parece. Sí. No, una cuestión. Como muchos de los presentes no saben que entre lo que aquí queda y entre lo que aquí decimos y luego la redacción final hay a veces variaciones importantes, ¿no? Yo querría que en la medida de lo posible, y lo posible aquí es lo que es, diríamos, lo que representa un acuerdo mayoritario entre los autores del informe, y hay temas, lógicamente, que son más sensibles y menos sensibles para que ese acuerdo se produzca, que en la medida de lo posible quedase absolutamente claro en la redacción final que todos los problemas que tratamos tienen una naturaleza sustancialmente distinta de lo que ha ocurrido en Cataluña en 2014. Es decir, lo que ha ocurrido en Cataluña en 2014 es una cosa y todo lo demás es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en Cataluña en 2014. Tiene una entidad distinta. Si me permiten, salvadas todas las distancias, porque las distancias son muchas, si en el año 2074 alguien lee el informe de autonomías, debe quedarle claro que lo que ha ocurrido en España en 2014, en Cataluña, es incomparable a lo que ha ocurrido, mejor dicho, que el problema del referéndum catalán es sustancialmente distinto de todos los problemas que se han producido en el Estado de las Autonomías en el año 2014. Imaginemos que cogemos ahora un informe, que no existe, pero en fin, un informe hipotético que se hubiera hecho en el año 34, en donde no quedase claro que de lo que ocurrió en el ámbito territorial en España en el año 1934, la rebelión
del Gobierno de la Generalitat proclamando el Estado catalán fue algo radical, absoluta y totalmente distinto, incomparable desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo a todo lo que ocurrió en el ámbito de la problemática territorial en España en el año 34. Por tanto, si es posible, y yo sé que a veces esto no es posible, a mí me gustaría que quedase clara esa diferencia, es decir, que hay un problema que tiene una entidad radicalmente distinta a todos los demás problemas, que son problemas de otra índole, y a ser posible, insisto de nuevo, que para los no conocedores de la mecánica del informe, lo posible, esto hace referencia a la existencia o no de acuerdo respecto de esa consideración. A mí particularmente me gustaría que quedase claro que lo que se produce en Cataluña es una violación flagrante de la legalidad. Es decir, que por primera vez en el Estado de las Autonomías, una autonomía incumple de manera flagrante resoluciones del Tribunal Constitucional en una materia central como es la relativa al ejercicio de los derechos y libertades. Y yo creo que esto, desde mi punto de vista, debería quedar claro, si es posible que quede claro. Si no hay acuerdo, pues entonces lo dejamos oscuro y ya está, y que cada uno juzgue lo que le parezca oportuno. Que lo que queda clara es tu opinión, que el enfoque del informe ha sido y es el de la Constitución y que no tiene por qué buscarse en la singularidad de un proceso el parámetro para decidir sobre el resto. Yo creo que es yo creo que sí, que hay un afán excesivo en algunas posiciones por tomar el punto de vista de Cataluña, a veces para defenderla o a veces para atacarla. Y la cuestión es un poco más compleja, porque está en juego no solamente Cataluña, sino el conjunto de las comunidades autónomas y el conjunto de España, y por tanto hay que enfocarlo con esta visión más general. Si me permites, yo no he hablado de Cataluña. He hablado de el proceso secesionista llevado a cabo por el nacionalismo catalán, que es algo distinto de Cataluña. Cataluña es una cosa... No, perdona. He hablado de que quedase claro, no he hablado de Cataluña, sino de un proceso que se ha producido en Cataluña, que es otra cosa distinta que Cataluña. Cataluña es más que los partidos nacionalistas de Cataluña, como es perfectamente evidente. Y lo que he dicho es que, desde mi punto de vista, debía quedar claro en el informe que el problema del proceso secesionista es un problema cualitativamente distinto en su importancia política y en su significación constitucional, jurídica, de todos los demás problemas que se han producido en el Estado de las Autonomías. Insisto, no es Cataluña, es el proceso secesionista de Cataluña, que es una cosa distinta, como todo el mundo sabe. Yo creo que por escrito no tiene por qué haber discrepancias. La crónica que ha hecho Tomás Font sobre Cataluña está muy medida. Hemos revisado... Joaquín Tornos, perdón. La introducción está medida y la descripción también. Intentamos no pisar callos, pero las cosas hay que decirlas con la claridad que se pueda, ¿no? O sea, no creo que por escrito haya dudas, ¿no? No, solo un elemento de reflexión de cara al futuro en el sentido que la mesa pedía antes, ¿no? Ante una situación como la que nos encontramos. En las encuestas de opinión, tanto las que hemos hecho aquí en España como otras a nivel regional también en otros países, se observa que los ciudadanos, una buena parte de ciudadanos, por una parte, piden mayores competencias en políticas. Y al mismo tiempo estos ciudadanos son partidarios de la igualdad de derechos en políticas como estas. Creo que este es un elemento que debe hacernos reflexionar, porque a menudo en las argumentaciones se contrapone el acceso a la autonomía con la igualdad de derechos, o el poder de decidir con la igualdad de derechos, y los ciudadanos no lo viven de manera contradictoria, y por lo tanto de lo que se trata es de articular mecanismos que puedan hacer efectiva esta aparente contradicción que no lo es tanto, el poder decidir, pero en cambio el poder decidir de que queremos igualdad sobre unas bases sustanciales. No se lo acaban de creer, pero les aseguro que a las 11:45 toca el café. Igual piensan que es por interrumpir el diálogo, que no lo es, en absoluto. Me pasan una nota diciendo: a 11:45 a 12 café se realizará en el Salón de Pasos Perdidos
bajando la escalera principal en la planta baja a la derecha y la primera sala a la izquierda. No sé si lo han entendido, pero... Pasos perdidos. De ahí el nombre de los pasos perdidos. Sí, seguimos. Un cuarto de hora, 15 minutos. Seamos puntuales.
De las responsabilidades derivadas del incumplimiento del derecho europeo. Es una cuestión que nos lleva ocupando en el informe de comunidades autónomas desde hace ya muchos años. Hemos ido relatando las distintas leyes sectoriales en las cuales se hacía alguna mención a cómo se resolvía ese problema latente o cómo se planteaba, mejor dicho, la resolución de ese problema latente en el Estado autonómico, que era cómo se cumplía el derecho comunitario y cómo se repercutía en las distintas administraciones ese incumplimiento, las consecuencias de ese incumplimiento. Ya digo que durante años pues ha aparecido referencias a ello en distintas leyes. La novedad nos vino, como todos sabemos, pues por la Ley de Economía Sostenible y luego fundamentalmente por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que estableció un marco general. Estableció un marco general y remitió al desarrollo reglamentario para que a través del reglamento se estableciera el procedimiento concreto para regular esta cuestión. El año pasado se aprobó el reglamento, dimos cuenta de ello en el informe de comunidades autónomas del año pasado, pero nos parecía importante traerlo aquí al informe de este año como tema monográfico, utilizando pues la técnica, el mecanismo, el procedimiento que solemos utilizar. El planteamiento académico, por un lado, pero luego también la práctica política. Cómo se está aplicando, cuáles son las consecuencias concretas, cuáles son las aplicaciones concretas, si las ha habido de ese marco regulador introducido, como digo, el año anterior. Para ello contamos con la presencia de, por un lado, el profesor don Marcos Gómez Puente, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria, que hará su ponencia, presentará su ponencia sobre esta cuestión con unos 20 minutos. Y luego, a continuación, pues contamos con la presencia, digamos que, del Estado y de las comunidades autónomas. Contamos con la presencia por parte del Estado, de don José Ignacio Romero Sánchez, director general de Coordinación de Competencias de las Comunidades Autónomas del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y por parte de las comunidades autónomas, pues contamos con la presencia de don Alfonso Rueda, que es vicepresidente y consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Junta de Galicia, de la Xunta. Tengo que disculpar la ausencia de don José Gabriel Ruiz, consejero de Presidencia y Empleo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que por una comparecencia parlamentaria urgente de última hora, pues no ha podido estar aquí esta mañana con nosotros como era su deseo. Bien, yo no ocupo más tiempo porque me parece que el foro ha empezado muy bien y queremos que continúe con ese nivel pues de debate, de participación, pues que lo debe caracterizar y por tanto, pues ya pues cuando quieras, Marcos, pues puedes iniciar. Muchas gracias. Muy bien, gracias, José Antonio. Buenos días a todos. Como acaban de indicarles, me corresponde a mí hablarles de las repercusiones por los incumplimientos del derecho comunitario.
Una noción, la de incumplimiento, que remite directamente a la teoría de las obligaciones y de la responsabilidad y que me recuerda aquella máxima que aprendíamos de jóvenes: no hay responsabilidad sin obligación, ni obligación sin causa. Esto nos enseñaban los maestros civilistas y por eso me parece oportuno comenzar recordando que los tratados europeos y el derecho que deriva de ellos son fuente, son causa de obligaciones para los Estados miembros y también para los particulares, y que de estas obligaciones se sigue siempre una responsabilidad, una situación de sujeción, de sometimiento por la que alguien puede verse obligado a dar o hacer algo para otro. No hay, pues, obligación sin responsabilidad, y todo el que contrae una responsabilidad experimenta en realidad un perjuicio que debe ser asumido con resignación cuando no puede ponerse a cargo de otro, pero que a veces puede ser recibido con júbilo si puede ser trasladado o repercutido sobre otro sujeto, si existe, claro, causa o título jurídico para hacerlo. Y este planteamiento clásico, en el que no quiero entretenerme más, puede servirnos muy bien para articular jurídicamente una cuestión que es, antes que nada, política. Si la realización material de los objetivos políticos de la Unión Europea descansa en la actuación de las instituciones nacionales, en el Estado, en las comunidades autónomas, en las entidades locales, las obligaciones y la responsabilidad derivadas del derecho europeo deben también comunicarse o mancomunarse entre ellas. Dicho de otro modo, hay una corresponsabilidad política que debe encontrar adecuada continuidad o traducción en una corresponsabilidad jurídica. Y para articular correctamente esa corresponsabilidad jurídica en lo que respecta a los incumplimientos o a la corrección de los incumplimientos eurocomunitarios, me parece que es necesario, primero, identificar bien la naturaleza de la responsabilidad de la que estamos hablando, una responsabilidad que podríamos llamar institucional por oposición a la responsabilidad administrativa singular, clásica, tradicional, la versión administrativa de la responsabilidad aquiliana. Segundo, creo que es necesario identificar los principios jurídicos constitucionales que justifican y hasta exigen la regulación de un sistema integrado e integral de corresponsabilidad, de un sistema que de manera efectiva mancomune la responsabilidad de las instituciones nacionales, que delimite y reparta esos perjuicios. Y tercero, es necesario completar la regulación actualmente existente y corregir la asimetría institucional que genera en cuanto prevé que sea solo el Estado quien pueda trasladar o repercutir sobre las comunidades autónomas los perjuicios